los alimentos tienen un peso importante en la canasta y justamente parte de la variabilidad que hemos visto en la inflación, la mayor parte se debe al aumento de las cotizaciones internacionales, ¿no? Así es. Principalmente de trigo, de soya y de maíz. En principio tienen que ver que realmente el problema de la sociedad peruana es que no sabe administrar, gestionar su cesta básica. Un gran premio Nobel de Economía nos decía en su manual norteamericano que el ciudadano de las sociedades modernas vota con la billetera. Quiere decir que cuando algo se encarece mucho, tú tienes que ir a bienes complementarios o sustitutivos, etcétera, y no caer en el engaño de seguir comprando el mismo producto. Vamos a poner un ejemplo, el limón. Cuando hubo las lluvias torrenciales en el norte, se perdió la cosecha del limón ácido, el limón peruano, que llamamos limón sutil, y pasó de 3 soles kilo a 15 soles 50 kilo. Y la gente seguía comprando limón. Eso es un absurdo. En el extranjero habitualmente lo que hacen los alemanes, los franceses, los ingleses, los norteamericanos es dejar que el limón se pudra en la estantería. Afortunadamente sí he visto que eso está pasando, por ejemplo, con el tomate. Tomate en los centros comerciales, en Lima ha llegado a estar a 6 soles 50, 7 soles el kilo, y la gente ha empezado a dejar de comprar tomate. Eso me parece muy bien. Quiere decir, la persona no se debe obsesionar de que debe comprar siempre lo mismo, no importa el precio, porque entonces no estás trabajando en una economía de mercado. La economía de mercado juega con la oferta y la demanda, y si sube mucho el precio, que es el que genera el punto de equilibrio entre oferta y demanda, el primero que está en deber de cambiar su modelo de consumo es el propio consumidor, valga la redundancia. En general, en el Perú, pues el 80%, exactamente el 78% de la población económicamente activa es informal. Quiere decir que no necesita de que se reactiven las empresas formales o los empleos formales, porque se recursea, como dicen habitualmente en la jerga peruana, y ese recurseo va desde hacer taxi o buscarse ayudar a un familiar en su puesto de trabajo en el mercado, etcétera. Y con eso él va recibiendo dinero negro, dinero B, dinero que no tiene facturas ni boletas, y por lo tanto la recuperación económica es siempre mucho más rápida. Solo que no la podemos medir, porque lo que medimos es que ha subido mucho el Producto Bruto Interno, que ha subido mucho el consumo, y en algunas cosas sí lo detectamos. Ya lo dijo el ministro de Economía, Frank, que hace meses ya se estaba recuperando el IGB al mismo nivel que antes de la pandemia, y esto hace meses de meses. Quiere decir que aquello de lo que no se puede librar la mayoría de la gente, que sería el pagar un ticket por la gasolina, por los alimentos, por los impuestos que van al consumo, ahí veías que sí hay actividad económica, sí se están recuperando los empleos. Obviamente el problema central es que el empleo informal es empleo de baja calidad, con baja productividad. Por ejemplo, si su tía contrata a un joven para que le ayude en el puesto de mercado, le va a dar pues una propina, no un salario. Entonces, todo eso deprecia la productividad y el nivel de renta, porque realmente estás inventando empleos casi ficticios, en el sentido de que no generan mucho valor. Finalmente, no creo que las políticas de generación de empleo que esté planteando el ministro Franque sean suficientes, las considero erróneas. ¿Por qué? Con todos mis respetos. Porque yo creo que lo más interesante es crear empleo de calidad, empleo formal. Entonces yo propondría que se hagan análisis, estudios, para que todo empleo nuevo que se haga a los jóvenes o a gente por el perfil se quiera potenciar, cuente con un año o dos sin cuota de seguridad social, un año o dos sin CTS, un año o dos sin AFP. Resulta que si tú contratas a una persona a 1.800, 2.000 soles mensuales, cuando te toca hacerlo formal, entre la AFP, la CTS y la seguridad social, ya se van casi otros 1.000 soles. Es decir, un 20 a 25% del salario formal son cargas que pone el Estado a los beneficios de economía del bienestar que le estás dando al sujeto. Entonces, eso es un error gravísimo. Si no son... Hola, ¿a qué clase social perteneces? Bueno, clase media trabajadora, como se le dice. Clase working class, clase media trabajadora. Sí, claro. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? El concepto de clase es un concepto marxista, leninista, ¿no? La clase social es
un estrato social que además tiene una mentalidad, una ideología, se identifica a sí mismo. Según Marx, pues había una clase básica que era de toda la población, el proletariado, quiere decir los trabajadores, y la clase burguesa, que eran los explotadores, ¿no? Y prácticamente no le convenía hablar de otras clases sociales. ¿Por qué? Porque él trabaja una simplificación de la dialéctica hegeliana, y en donde, como tienes que tener una tesis y una antítesis para llegar a una síntesis, pues la idea de Marx es que la violencia es la partera de la historia y que siempre que un grupo gobernante no ha permitido hacer los cambios necesarios a la mayoría, pues viene una revolución y entonces cae el grupo gobernante y empieza un nuevo sistema. Esto en la actualidad, hablar de clases sociales es totalmente obsoleto, porque más allá de que tengas conciencia de clase, como decía Marx o no, el problema no es ese, el problema es que como clase ya prácticamente no existe, me explico. Estamos en la cuarta revolución industrial, sexta revolución tecnológica, y prácticamente va a desaparecer todas las formas de trabajo actuales antes de fin de siglo. El 47% de los empleos actuales va a desaparecer. Esto no es esta cosa tan dramática que digo, no la dice cualquiera, la dice la Organización Internacional del Trabajo, en un informe hecho con la Universidad de Oxford y el más grande economista laboral, que es Frederick. Entonces, así las cosas, la pandemia ha caído bien, porque el cambio estructural se iba a producir sí o sí, y en cambio ahora hay la excusa, la coartada coyuntural de, bueno, todo es culpa de la pandemia. Pero lo cierto es que vamos a una robotización, a una mecanización, a una automatización por inteligencia artificial de casi todas las tareas laborales que conocemos. Eso va a incrementar mucho la productividad, pero va a hacer que el mercado quede en pocas empresas, pocas manos. Por ejemplo, Amazon ha acabado con millones de librerías en el mundo. O Uber, pues es una empresa de taxis que no tiene taxis, etcétera, etcétera. Es decir, las nuevas startups lo que hacen es trabajar casi sin inmovilizado material a través de patentes y tecnología integrada muy intensa, y se quedan con márgenes comerciales muy importantes sin haber hecho prácticamente ninguna inversión y menos respecto a generación de empleo. Lo que interesa aquí es que más que clases vamos a tener estratos en función de su rol y su estatus. El estatus, sobre todo, el estatus te permite, como se dice socioeconómicamente, tener unos ingresos y una calidad de vida. Y el rol debería justificar el estatus. Por ejemplo, si te dicen, usted era profesor de colegio en primario en la Sierra de Apurímac y ganaba muy poco y vivía muy mal, y ahora pasa a ser profesor de colegio primario, pero en Lima, en una gran unidad escolar, lo que llaman ahora un COAR, ¿no? Colegio de Alto Rendimiento, y va a estar bien pagado. Fíjate, eso le llamamos, sociológicamente hablando, pues una movilidad social de orden horizontal. Porque sí has mejorado sin cambiar de rol. Tu rol, tu papel en la sociedad sigue siendo profesor de primaria, simplemente tu situación ha mejorado. Por ejemplo, lo que quieren hacer muchos profesores de colegio en el Perú es que no les tomes examen y que le quites el sistema de calidad educativa. Al final eso es lo más fácil siempre, porque estás diciendo, tú súbeme el sueldo igual, pero no me pidas nada a cambio, ningún esfuerzo a cambio. A eso le llamaríamos pues la movilidad horizontal. La movilidad vertical, en cambio, es que tú mejoras tu rol, y como mejoras sensiblemente tu rol, tus funciones en la sociedad, pues también mejora tu estatus, ¿no? Tu nivel de vida. Conclusión, en el Perú tenemos estratos A, B, C, D, E. Políticamente E ya ni vota siquiera, se ausenta, ni paga multas, no utiliza el DNI. Por ejemplo, tribus como los Cocama Cocamilla en el Alto Amazonas, que sería la zona de San Lorenzo, ya frontera de Loreto con Cayali, ellos no votan. Y no les importa que tú digas que su DNI está vencido y que no pueden trabajar y todo eso, porque viven una realidad distinta, economía informal. Y ellos, al ser E, no influyen en las elecciones prácticamente. ¿Quiénes influyen en las elecciones? C y D. C y D son pues los conos, son aquellos pueblos que, siendo urbanos, normalmente son en su gran mayoría descendientes o inmigrantes que vienen de emigrantes que vienen de la sierra o la selva y que tienen muchas aspiraciones, pero la realidad es que no logran salidas profesionales a la altura del reto. Entonces viven en asentamientos humanos, en cerros o en conos, si les ha ido un poquito mejor, y en general ellos son C y D. Ellos son los que deciden quién es el presidente o quiénes son los congresistas, porque por volumen de votos son la gran mayoría de los peruanos.
digamos. Después en los estratos A y B tenemos al A, que es poquísima gente, es el estrato más alto. Normalmente se dice que en el Perú, según el INEI, eres estrato A en función de cuántas UITs recibes, ¿no? Y tiene que ser pues al año casi 2 UITs al mes o 1,5 UIT al mes, entonces ya es muchísimo dinero, estás en 6.000 soles mensuales, 4.000 y pico mensuales. Y por el lado de la vivienda, que tenga al menos 3 habitaciones, 2 baños, ¿no? Si no, no eres clase A. La clase B sería todo el intermedio, que sí tiene salario, sí es economía de mercado, sí está formalizado, tiene una productividad alta y vive relativamente bien, pero no tiene los niveles de estatus, de vivienda, de carro, etcétera. Que eso nos lo dice la encuesta nacional de hogares del INEI, porque hacemos una encuesta en cada hogar en donde le preguntamos qué electrodomésticos tiene, revisamos, vemos el hogar, qué calidad de muebles, qué calidad de vida tiene la persona, qué tipo de productos come, cuántos viven en cada hogar, y en función de eso se hacen los estratos. Entonces yo creo que hoy por hoy hablar de clases sociales es casi pues una obsolescencia, porque por mucha conciencia de clase y enfrentamiento de clase que haya, más ahora con este gobierno, hay un cierto enfrentamiento de clase entre las clases populares que votaron en el interior del país por Pedro Castillo y los grupos de siempre de interés del país, que son minoritarios, que defienden un modelo que no es del agrado del gobierno. Entonces, ¿cómo poder hacer eso sin dialéctica hegeliana, sin enfrentamiento marxista-leninista, sin destruir el país? ¿Y cómo lo puedes hacer de una forma progresista y gradual? Es el gran reto, porque no solamente es un problema de la izquierda políticamente, sino de la derecha, que se resiste mucho a hacer las reformas necesarias, por ejemplo, una ley antimonopolio, anular los contratos ley que tanto daño le han hecho al Perú, etcétera, etcétera. Vengo acá trayendo mi lealtad y mi compromiso, trayendo el saludo de los hombres y mujeres que no tienen voz. Bueno, normalmente los gobiernos tienen como fin hacer que la sociedad se unifique en proyectos comunes y se entusiasme y piense que el país va bien. Por ejemplo, segundo gobierno de Alan García, hubo un cierto optimismo, sin llegar a ser extraordinario, pero hubo un cierto optimismo porque la inversión iba bien, se generaba empleo, todos estaban contentos. Así como el primer gobierno de Alan García fue un desastre absoluto, pues el segundo fue bueno. Entonces, el problema está en cómo hacemos eso, esa, como dicen los italianos, entente cordiale, en donde el gobierno dinamiza, unifica el país y les da una dirección. Normalmente esto se hace a través del Acuerdo Nacional que acaba de firmar Pedro Castillo hace 2 meses y medio, y el Acuerdo Nacional lo que te permite es que todos los gremios sindicales y profesionales del país, colegios profesionales, etc., más todos los partidos políticos, más todas las iglesias multitudinarias, ¿no? En la Conferencia Episcopal Peruana, que es la católica, y la Conferencia Evangélica, ello sumado a todos los empresarios, CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, cámaras de comercio, firman un acuerdo, por eso se llama Acuerdo Nacional, de qué cosas hay que priorizar. Bueno, eso se entregó hace 2 meses y medio y no ha servido para nada. Normalmente eso lo tiene que coger el CEPLAN y diseñar un plan de desarrollo nacional que va a convertirse en planes de desarrollo para cada región. Eso se llama Plan de Desarrollo Concertado. Entonces, PDC. Y cada ministerio, cada municipalidad, cada gobierno regional va a tener su plan estratégico institucional que dura de 4 a 5 años, que eres alcalde, que eres gobernador, 4 años, que eres ministro, presidente, etcétera, 5 años. Y al final con eso generas las expectativas positivas de que va a haber chamba, va a haber inversión, hay un proyecto, sabemos lo que queremos hacer, sabemos lo que queremos lograr. ¿Cuál es la realidad actual en el Perú? El candidato ganó con un plan de 100 días. Y cuando deberían haber presentado un plan a todo el país, un plan de desarrollo nacional y planes de desarrollo concertados, y eso no es verdad, no hay nada. Entonces, como no hay nada, es un gobierno improvisado, que no puede entusiasmar a la gente porque vive poniendo parches. Que surge un conflicto en Las Bambas, se va el premier a hablar a Las Bambas, cuando ni siquiera saben si les interesa o no les interesa Las Bambas. Es un gobierno que te dice que va a estatizar, nacionalizar el gas, el mismo día que en el Congreso de la República la Premier y el Ministro de Economía dicen que no se va a estatizar ni nacionalizar el gas, que solamente se va a masificar el uso del gas en el sur. Entonces, como no se ponen de acuerdo, porque realmente no hay un plan, solo el plan de los 100 días que está a punto de acabar, porque ya acabaron los 100 días, es una nave que va sin brújula, va sin una dirección que nos entusiasme a todos. Entonces tú dices, ¿cómo podemos hacer para que CDE estén felices y sientan que el país va bien? Que A y B, C, D y E,
vean en los proyectos que plantea el Ejecutivo y el apoyo de esos proyectos por parte del Legislativo la ocasión para salir adelante. Actualmente, como no hay ni siquiera proyecto, pues está un poco